Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. El libro Sapiens, una breve historia de la humanidad y el autor La ilusión evolucionista de la historia de Yuval Noah Harari. El libro Sapiens, una breve historia de la humanidad, que fue lanzado en 2012 y tuvo su primera edición turca publicada en 2015, salió con la afirmación de que describe una breve historia de la humanidad. Similar a muchas publicaciones científicas y filosóficas con antecedentes ateos, este libro comienza a describir la historia de la humanidad a través del llamado proceso evolutivo. El título, Sapiens, se elige deliberadamente para resaltar los reclamos de la evolución, en lugar de enfatizar los aspectos históricos, políticos y sociales de los humanos. Es obvio que este libro, escrito por Harari, profesor de historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, no es un libro de historia. En el libro, prevalece la descripción del llamado desarrollo evolutivo de los hombres y, posteriormente, la propagación de una ideología atea que describe el darwinismo social. El libro pretende proporcionar la historia de la humanidad desde un punto de vista académico, pero una mentalidad darwinista impregna el libro a cada paso. Además, el darwinismo se presenta al lector como una presuposición sin ninguna evidencia científica. El llamado desarrollo de la historia de la humanidad, construido sobre esta presuposición, se representa en una narrativa de ficción. Por esta razón, el libro no puede considerarse como un libro de historia, ni posee ningún valor científico con respecto a la biología, porque se basa en el llamado razonamiento evolutivo que no tiene evidencia científica que lo respalde. El libro, escrito bajo la completa influencia de la mentalidad atea del autor, no es más que un libro de filosofía. El único aspecto positivo del libro es que se refiere al hecho de que seguir la lógica darwiniana en la sociedad conduciría al mundo a una agitación. Aunque el hecho de que la estructura social corrupta causada por el capitalismo salvaje, el fascismo y el comunismo, las consecuencias de la mentalidad darwinista, traiga infelicidad se explica en el libro, no se ofrece una solución para este problema. Dado que el libro se basa en la filosofía evolucionista más que en hechos históricos, es extremadamente importante responder a las llamadas interpretaciones evolutivas que contiene. Exponer claramente el hecho de que la humanidad surgió a través de la creación por Dios, no a través de la evolución, destruirá toda la filosofía del libro. De esta manera, a las personas también se les recordará una vez más que la única forma de deshacerse del orden social infeliz y distorsionado que asaltó al mundo es hacer que la creencia en Dios prevalezca en el mundo. Las respuestas a todas las afirmaciones que contiene el libro se incluyen en detalle en este canal. Como no es posible responder a todas las reclamaciones aquí, solo se han respondido las principales. La afirmación de un antepasado común que vivió hace 6 millones de años, en el razonamiento evolucionista, se sugiere la idea de que el hombre no es diferente de otros animales, y se impone la historia que describe que el hombre tiene un antepasado común con los animales. Del mismo modo, Harari ha presentado esta afirmación en una narración similar a un cuento en las primeras páginas de su libro, Nos guste o no, somos miembros de una familia numerosa y particularmente ruidosa llamada los grandes simios. Punto. Hace solo 6 millones de años, una sola hembra mono tenía 2 hijas. Uno se convirtió en el antepasado de todos los chimpancés, el otro es nuestra propia abuela. Yuval Noah Harari, Sapiens, una breve historia de la humanidad, Cleland y Stewart, 2014, p.11. Esta afirmación, que se presenta con una narrativa de ficción de una manera muy alejada de ser científica, está escrita con una presuposición evolucionista sin ninguna prueba. En primer lugar, hasta el día de hoy ni siquiera se ha encontrado un solo fósil intermedio que pruebe la afirmación de los darwinistas. Es imposible encontrar uno, y más de 700 millones de fósiles obtenidos hasta ahora pertenecen a criaturas vivientes que nunca han cambiado, es decir, que nunca han pasado por ningún proceso evolutivo. La fuente de estas creencias supersticiosas de los evolucionistas, que no tienen evidencia científica que pruebe la existencia de un antepasado común, son las características físicas similares encontradas en diferentes especies conocidas como homología. Según los evolucionistas, la razón por la cual los simios tienen manos como la nuestra es que son nuestros llamados parientes evolutivos. Los evolucionistas intentan presentar criaturas vivientes que observan de manera similar a los parientes unos de otros, o como parientes que provienen de un antepasado común. Esta afirmación, que no está respaldada por evidencia científica, solo puede considerarse como una superstición. Tener órganos homólogos no equivale a tener un antepasado común. Las similitudes estructurales entre las diferentes especies se llaman homología en biología y para que la afirmación evolucionista sobre la homología se tome en serio, estos órganos similares deberían haber sido codificados por códigos de ADN similares. Sin embargo, los órganos similares en su mayoría tienen códigos genéticos muy diferentes. Códigos genéticos similares en el ADN de diferentes seres vivos corresponden a órganos muy diferentes. Además de eso, se deben encontrar formas intermedias en los registros fósiles para que la afirmación de antepasado común sea válida. Sin embargo, los organismos vivos que se encuentran en los registros fósiles son especies que han llegado a existir con órganos perfectos y sobrevivieron durante generaciones sin cambios. Esta es la mayor prueba del hecho de que no ha tenido lugar ningún proceso evolutivo y que se ha creado vida. El llamado mecanismo de evolución debe progresar de la comunidad a la diversidad, divergente. Sin embargo, incluso en escenarios de árboles evolutivos que los mismos evolucionistas han preparado, se ha observado que algunas especies mostraron características similares con especies con las que no tienen relación.
Esto está completamente en conflicto con la lógica que estipula que la evolución debe ser divergente. Con todas sus teorías llegando a un punto muerto, los evolucionistas en este punto llegaron a otra hipótesis imaginaria, evolución convergente, de la diversidad a la comunidad. Este es el punto donde se derrumba la lógica de la evolución. Richard Dawkins argumenta que los ojos han evolucionado 40 veces, lo absurdo de lo cual es obvio para todos. Un órgano no puede evolucionar 40 veces por coincidencia y llegar al mismo punto. R% C3% obsillada B% C3% B6 G% C3% B6 Mcnedir 3-300 X158. Uno de los principales problemas para los evolucionistas que intentan demostrar sus teorías basándolas en similitudes en organismos vivos es la manifestación de las mismas características físicas en estructuras genéticas completamente diferentes. Por ejemplo, muchas criaturas que pueden camuflarse se adaptan perfectamente al entorno en el que habitan. La secuenciación genética de una especie de insecto que vemos en las imágenes es diferente de la secuenciación genética de la planta en la que reside. El hecho de que tales características físicas idénticas puedan surgir de diferentes Estambul Davocecal Armigoren Aberversin 7.484.789, 1215-M300 X251. Las estructuras genéticas son, de hecho, impresionantes. No es posible que exista tal maravilla artística sin la existencia de un creador superior que tenga control total sobre las estructuras genéticas tanto de la planta como del insecto. Estas criaturas que camuflan también refutan la hipótesis de antepasados comunes basada en la homología de los evolucionistas. La construcción de una hipótesis evolutiva basada en la homología solo era aceptable en los tiempos de Lamarck o Darwin, donde la tecnología era inadecuada y se desconocía la existencia de información genética. Insistir en una afirmación como esta no cambia más que en el R300 X198 hoy, donde la ciencia avanzada nos permitió examinar las estructuras de ADN, ARN y proteínas en detalle y comprender que el desarrollo de organismos vivos progresa bajo equilibrios muy delicados, solo puede interpretarse como la continuación terca de las creencias evolucionistas del pasado. La afirmación de que, hace 100.000 años vivían 6 especies humanas diferentes, uno de los mecanismos que los pensadores darwinistas clásicos presentan como desencadenantes de la llamada evolución es la selección natural. La selección natural requiere diversidad en la sociedad. Los evolucionistas siempre se esfuerzan por encontrar variedad y diversidad genética, ya que el reclamo de la selección natural de la supervivencia del más apto falla en un entorno donde no hay diversidad en la estructura social. El entorno para el que se llevan a cabo estos esfuerzos se basa en los hallazgos fósiles del pasado, que los evolucionistas consideran abiertos a la especulación y difíciles de refutar. El surgimiento de la humanidad también es uno de los temas que a menudo se especula. Desde el inicio de la idea de la evolución, las afirmaciones sobre la existencia de las llamadas formas intermedias humanoides o nuevas especies humanas se han presentado en base a especulaciones, incluso fraudes, que no reflejan la verdad, en los registros fósiles de especies humanas y de simios. Al comienzo de su libro, Arabi afirma que hace 100.000 años, 6 especies humanas diferentes habían vivido al mismo tiempo y que el Homo sapiens dominaba a los demás, por lo que sobrevivió como la única especie homínida en la Tierra. Los seres humanos que se afirman que son diferentes especies de humanos son de hecho diferentes razas de humanos, a saber, H. neanderthalensis, H. erectus, H. soluensis, H. floresiensis, H. denisovan y H. sapiens. Así como hoy tenemos diferentes razas de humanos como esquimales, chinos y turcos, también hubo diferentes razas humanas durante ese periodo. Las características de las razas humanas de la época son, 6 especies humanas diferentes han vivido al mismo tiempo y ese Homo sapiens dominó a los demás, por lo que sobrevivió como la única especie homínida en la Tierra. Los seres humanos que se afirman que son diferentes especies de humanos son de hecho diferentes razas de humanos, a saber, H. neanderthalensis, H. erectus, H. soluensis, H. floresiensis, H. denisovan y H. sapiens. Así como hoy tenemos diferentes razas de humanos como esquimales, chinos y turcos, también hubo diferentes razas humanas durante ese periodo. Las características de las razas humanas de la época son, 6 especies humanas diferentes han vivido al mismo tiempo y ese Homo sapiens dominó a los demás, por lo que sobrevivió como la única especie homínida en la Tierra. Los seres humanos que se afirman que son diferentes especies de humanos son de hecho diferentes razas de humanos, a saber, H. neanderthalensis, H. erectus, H. soluensis, H. floresiensis, H. denisovan y H. sapiens. Así como hoy tenemos diferentes razas de humanos como esquimales, chinos y turcos, también hubo diferentes razas humanas durante ese periodo. Las características de las razas humanas de la época son, H. denisovan y H. sapiens. Así como hoy tenemos diferentes razas de humanos como esquimales, chinos y turcos, también hubo diferentes razas humanas durante ese periodo. Las características de las razas humanas de la época son, H. denisovan y H. sapiens. Así como hoy tenemos diferentes razas de humanos como esquimales, chinos y turcos, también hubo diferentes razas humanas durante ese periodo. Las características de las razas humanas de la época son, neandertales, una raza humana voluminosa y musculosa que vivió entre los años 200,000 y 30,000 AC en Europa y Asia. Aunque inicialmente se introdujeron como una especie intermedia que no puede caminar erguida, cuando se encontraron por primera vez sus fósiles, más tarde se demuestra que esta afirmación es falsa. Cuando las afirmaciones que sugieren que eran una especie intermedia o un antepasado de los humanos fracasaron, los evolucionistas surgieron con otra afirmación que sugiere que eran una especie que vivía al mismo tiempo que Sapiens, pero luego fueron eliminados por ellos, como afirma el mismo Harari.
Punto. Sabiendo que las diferencias anatómicas no son suficientes para demostrar que los neandertales constituyen otra especie, los círculos evolucionistas también han agregado estudios genéticos a su llamada evidencia científica. Supuestamente, los humanos modernos portaban 1-4% de ADN de neandertal, lo que significa que en realidad no fueron eliminados, fueron asimilados. Sin embargo, esta afirmación es completamente ilógica, es imposible encontrar ADN intacto de hace 100.000 años, separarlo de otros organismos y microorganismos, y determinar su secuencia genética correcta. Afirmar que los neandertales comparten solo del 1 al 4% de sus genes con los humanos, mientras que los simios y los humanos tienen una similitud del 95-98% en la estructura genética es otro eclipse de razón. Tanto el Homo sapiens como los neandertales son razas diferentes de la misma especie. Los esfuerzos para crear diferentes especies en laboratorios y revistas pseudocientíficas son intentos inútiles para probar las afirmaciones evolucionistas. Para más información, afirma que los neandertales son los antepasados simiescos del hombre, es fraudulento. Soloensis, restos fósiles encontrados en Kenia, compuestos por 12 cráneos con caras faltantes. Inicialmente, los evolucionistas no podían decidir que eran los cráneos de Soloensis, pero finalmente los cráneos se identifican como tigre, hombre de Neandertal y finalmente cráneos de hombre moderno. Los nombres dados a los cráneos en solitario son significativos en referencia al estado en que se encuentran los evolucionistas. Estos cráneos se llaman Homo Sapienthropus soloensis, Homo soloensis, Homo primigenius asiaticus, Homo neanderthalensis soloensis, Homo sapiens soloensis, Homo erectus, Homo erectus y finalmente Homo sapiens. Esta es una clara indicación de la poca fiabilidad de la antropología, que examina el escenario de la evolución imaginaria de los humanos. Floresiensis, uno de los restos fósiles de 18,000 años de antigüedad que pertenecen a unos 8 o 12 humanos encontrados en Flores, Indonesia, medía aproximadamente 1 metro de alto y tenía un volumen cerebral de 380 cc, mostró características diferentes del Homo sapiens, normal, en términos de mandíbula y anatomía de la muñeca. Los evolucionistas distorsionaron e interpretaron estas características como rasgos similares a los simios e identificaron los restos como una especie separada del Homo sapiens en la llamada evolución del hombre. En estudios posteriores, sin embargo, se ha determinado que este individuo tiene una enfermedad llamada cretinismo, causada por deficiencia congénita de hormona tiroidea que atrofia severamente el crecimiento físico y mental. Entonces, H. floresiensis no es una especie separada, sino un humano con una enfermedad. Homo floresiensis y los hechos emergentes sobre el mito de la evolución. Denis Oban, estos son los últimos fósiles que se revelan. De hecho, no podemos decir exactamente que hay un fósil. Los hallazgos consisten en solo una pieza de hueso de falange, dedo, de 0,5 centímetros y 2 dientes. Los evolucionistas han tratado de reescribir la historia humana y la transferencia de genes basándose en estas pequeñas piezas fósiles. Al igual que Neandertal, Denisovan también fue tratado de ser apoyado con los llamados estudios genéticos. Sin embargo, tampoco hubo evidencia que respalde la existencia de una especie humana diferente, en este escenario. Un cuento inventado de homínidos, de Science Mag, Denisovans. Como se ve, la afirmación de 6 especies diferentes de hombres de Harari es incompatible con los hechos científicos. Algunos de los fósiles mencionados son fósiles fabricados y derivados y algunos pertenecen a humanos con ciertas enfermedades y otros a individuos con diferentes características físicas. Así como las diferentes razas humanas difieren físicamente entre sí en la actualidad, también mostraron diferencias físicas hace 100.000 años. Esto prueba que son individuos con diferentes fenotipos. Desde su creación, los humanos siempre han existido como una especie. Gran cerebro, concepto erróneo de alta inteligencia. Uno de los puntos principales en los que los evolucionistas basan sus esfuerzos para identificar diferentes especies como antepasados, unos de otros es el volumen cerebral. Supuestamente, a medida que el volumen del cerebro aumentó con el tiempo, la inteligencia también aumentó y alcanzó su punto más alto con el hombre moderno. El factor que permite a los evolucionistas componer libremente escenarios irreales es la falta de evidencia, especialmente evidencia fósil, en esta área. El cerebro consiste en tejidos blandos. Los tejidos blandos son más difíciles de fosilizar, excepto bajo ciertas condiciones especiales. Es por eso que no existe un registro fósil de la estructura del cerebro humano. Harari ha hecho de este reclamo sin fundamento uno de sus puntos de anclaje. La narrativa similar a una historia en el libro de Harari dice lo siguiente: los primeros hombres y mujeres, hace 2,5 millones de años, tenían cerebros de unos 600 centímetros cúbicos. Los sapiens modernos tienen un cerebro con un promedio de 1,200 a 1,400 centímetros cúbicos. Los cerebros de los neandertales eran aún más grandes. Yuval Noah Harari, Sapiens, una breve historia de la humanidad, Cleland y Stewart, 2014, p.14. Sin embargo, el Homo habilis, que se presentó como el primer hombre, con un cerebro de 600 cc, en realidad pertenece a la clase de simios llamada Australopithecus. Tiene la misma estructura esquelética de brazos largos, piernas cortas y simios que el Australopithecus. Sus falanges son aptas para la escalada. En resumen, el Homo habilis, que algunos evolucionistas presentan como una especie separada, es en realidad una especie de simio, como todos los demás australopitecos.
http://arunyaya.com/en/ebring-sozlugu/164117/homo-habilis. Cuando consideramos que el cerebro de neandertales de 1600 cc, intentar retratar a los neandertales como menos avanzados que los humanos modernos conduce al colapso de esta afirmación basada en el volumen del cerebro. Sin embargo, los neandertales eran solo una raza humana más voluminosa. El cerebro femenino promedio de hoy tiene un volumen de 1200 cc, mientras que el cerebro masculino tiene 1400 cc. Las diferencias en el tamaño del cerebro humano son causadas por cambios fenotípicos basados en factores de crecimiento y diferencias hormonales. A pesar de las diferencias entre los volúmenes cerebrales de hombres y mujeres, en los estudios realizados no se encontraron diferencias entre los dos géneros con respecto al coeficiente intelectual y la función cerebral. Además, obviamente hay grandes diferencias entre los niveles de coeficiente intelectual de las personas con el mismo volumen cerebral. A la luz de esta información, evidentemente los intentos de los evolucionistas de clasificar a los humanos solo por el volumen del cerebro son infundados. Con su capacidad de ver y percibir imágenes, pensar y comentar sobre ellas, hablar, razonar y juzgar, los humanos son completamente diferentes de otros seres vivos. Así como es imposible atribuir el orden en una colmena de abejas o una colonia de hormigas a los pequeños cerebros de estas criaturas, también es imposible explicar estas características que los humanos poseen con la estructura de sus cerebros. La diferencia más importante entre los seres humanos y otros seres es que los humanos tienen conciencia y conciencia. Otras criaturas actúan instintivamente dentro de los límites de la inspiración que Dios les otorgó. Los darwinistas se entusiasman con algunos comportamientos humanos de los simios y piensan que los simios son parientes evolutivos de los humanos. Hoy en día, los estudios realizados en cerebros de simios y humanos no han revelado una diferencia que pueda explicar las características antes mencionadas cuando se examinan en términos de anatomía estructural. Por lo tanto, no es posible explicar características humanas como la inteligencia, la conciencia y el razonamiento, que distinguen a los humanos de otros seres vivos, en función de sus características anatómicas y fisiológicas. La característica más fundamental que separa a los humanos de otros seres vivos es que tiene un alma. Esa alma pertenece al Dios Todopoderoso, el creador de todos los seres. La afirmación de que, en el pasado, los humanos producían muy poco, no es cierta. Otra afirmación de Harari y otros evolucionistas es que, las generaciones pasadas produjeron muy poco. El objetivo principal detrás de esta afirmación es demostrar que la humanidad ha experimentado un proceso de simple a complicado en términos de inteligencia y cultura. Los darwinistas argumentan que los primeros humanos tenían los llamados cerebros primitivos con habilidades de pensamiento similares a los animales, y que con el desarrollo de sus cerebros, podían producir más. Como evidencia, presentan el hecho de que no hay otras herramientas que unos cuantos palos y cuchillos hechos de sílex encontrados en el período imaginario simplemente conocido como la Edad de Piedra. Sin embargo, dicha evidencia está lejos de proporcionar información confiable sobre cómo era la vida en el pasado. Todos sabemos que incluso los objetos de hace tan solo 300 a 500 años sufren deterioro debido a procesos naturales. A veces, incluso proteger objetos viejos del deterioro en condiciones especiales no es lo suficientemente bueno. Es evidente que en condiciones naturales el deterioro se acelerará. Sabemos que no es posible que los objetos metálicos permanezcan intactos por más de 1,500 años. Incluso las piedras se erosionan con el tiempo y pierden sus propiedades. La estructura de las pirámides de 3000 años está severamente erosionada. Por lo tanto, está muy claro que algunas piezas de objetos de piedra obtenidas de entornos bien conservados, que los evolucionistas intentan presentar como prueba de sus afirmaciones, no reflejarán las condiciones de vida de 100.000 o incluso 10.000 años atrás. Por lo tanto, la afirmación de que hubo una edad de piedra durante la cual vivieron las llamadas personas primitivas es una falacia. En ningún período de la historia hubo humanos primitivos, y no hubo un período primitivo en el que solo se fabricaran herramientas de piedra. Cada período de la historia humana alberga grandes civilizaciones. Tanto es así que estamos lejos de lograr algunos de los descubrimientos de las civilizaciones antiguas. La estructura física de los humanos siempre ha sido la misma desde la creación del primer humano. Los primeros humanos tenían el mismo nivel de razonamiento y conciencia que la gente de hoy. No había una estructura social que progresara de lo primitivo a lo avanzado, solo mostraba fluctuaciones como la actual. En diferentes períodos de la historia, muchas civilizaciones avanzadas se establecieron y desaparecieron después de un tiempo. Durante estas desapariciones, el conocimiento acumulado hasta ese momento también ha desaparecido, y las culturas y desarrollos científicos han tenido que ser experimentados una y otra vez. Así como las sociedades actuales que viven en la era espacial existen simultáneamente con sociedades que tienen un estilo de vida simple, alejado de las posibilidades científicas y tecnológicas, en el pasado hubo sociedades cultural, científica y tecnológicamente avanzadas. La mentira de que la capacidad de caminar erguido se ha desarrollado con el tiempo. Una de las narraciones de cuento en el libro de Harari es la siguiente: de pie, es más fácil escanear la sabana en busca de juego enemigos, y las armas que no son necesarias para la locomoción se liberan para otros fines, como lanzar piedras o hacer señales. Cuanto más podían hacer estas manos, más exitosos eran sus dueños, por lo que la presión evolutiva provocó una creciente concentración de nervios y músculos finamente sintonizados en las palmas y los dedos. Yuval Noah Harari. Sapiens, una breve historia de la humanidad, Cleland y Stewart, 2014, p. 15. Esta narración de cuento pertenece a los tiempos de Lamarck, los tiempos en que se desconocía la existencia de información genética.
Sin embargo, como sabemos muy bien hoy, nuestras capacidades están determinadas por el conocimiento dentro de los genes que influyen en nuestra estructura física. Pero lo contrario, es decir, nuestras acciones y comportamientos que afectan a nuestros genes, simplemente está fuera de discusión. En un momento en que se desconocía la existencia de genes, un observador que observaba personas que levantaban pesas, hacía deporte, pudo haber hecho una deducción tan incorrecta al observar que la estructura muscular barra ósea se fortalece solo al levantar pesas. En realidad, incluso en ese periodo, si no se hubiera observado el hecho de que la estructura musculoesquelética de los hijos de los atletas no se parecería a la de sus padres si ellos mismos no hacen ejercicio, no se habría hecho tal afirmación. Robin Crompton, un ingeniero británico que investigó en 1996 sobre la marcha vertical de los humanos, como resultado de las simulaciones por computadora que hizo, descubrió que no hay un estilo de movimiento intermedio entre la marcha de los simios y los humanos. El trabajo de Crompton mostró que un ser vivo podía caminar erguido sobre 2 pies o moverse inclinado hacia adelante sobre 4 pies. Un modelo de caminata intermedia entre estos dos es extremadamente ineficiente. Además, los registros fósiles muestran que ningún ser vivo ha tenido un estilo de movimiento entre el andar de un mono y el de un humano. Los exámenes detallados de los registros fósiles demuestran que los seres vivos clasificados en Australopithecus y Homo habilis caminan doblados hacia adelante sobre 4 patas como un mono, mientras que las razas humanas como el Homo erectus y el Neandertal caminan erguidos como nosotros. En otras palabras, la marcha vertical de 2 patas surgió de repente y por primera vez en la Tierra con humanos. El peligro del darwinismo social. Siguiendo el discurso destinado a apoyar la teoría de la evolución, el libro también presenta ampliamente la filosofía construida sobre la mentalidad atea. Se ha realizado un análisis de los sistemas retorcidos eliminados de la religión en los que nuestro mundo ha sido atraído y que puede continuar atascado. Lo que llama la atención aquí es que el autor del libro vio que los peligrosos mensajes darwinistas, ya sea claramente declarados o velados, tendrían un efecto aún más intenso en este orden erróneo. Según la ciencia de la biología, las personas no fueron creadas, que Dios no lo permita. Han evolucionado y ciertamente no evolucionaron para ser iguales. La idea de igualdad está inextricablemente entrelazada con la idea de creación. Si no creemos en los mitos cristianos sobre Dios, la creación y las almas, ¿qué significa que todas las personas son iguales? Punto. No existen los derechos en biología. Solo hay órganos, habilidades y características. Pero, libertad. No existe tal cosa en biología. Al igual que las empresas de igualdad, derechos y responsabilidad limitada, la libertad es algo que las personas inventaron y que existe solo en su imaginación. Desde un punto de vista biológico, no tiene sentido decir que los humanos en las sociedades democráticas son libres, mientras que los humanos en las dictaduras no están libres. Yuval Noah Harari, Sapiens, incluso leer estas pocas líneas es muy importante para comprender cuán brutal puede ser el mundo con una mentalidad darwinista. En una sociedad moldeada por el pensamiento evolucionista, sin creer en Dios, es obvio cuán extremas e ilimitadas pueden llegar a ser las personas. Cuando se destruyen los valores morales de la religión, las virtudes como la solidaridad, el sacrificio, la compasión, la protección de los pobres y los débiles, la igualdad y el amor que existen en la esencia de la religión serían reemplazados por una forma de vida peligrosa y cruel. Con opresión, tortura, egoísmo, desamor, esclavitud y asesinato. Conceptos como derechos, justicia, igualdad y libertad perderán sus significados. Un entorno en el que los fuertes y los ricos oprimen a los débiles y los pobres surgirán y se volverán intolerables en muy poco tiempo. Dado que la lucha es esencial para la teoría, el pensamiento evolucionista considera esta forma de vida como parte de la llamada selección natural. Se afirma que de esta manera las generaciones fuertes, sanas e inteligentes contribuirían más al avance de la llamada evolución. Muchas veces hemos experimentado los ejemplos de esta mentalidad cruel en el siglo XX, cuando la mentalidad darwinista dominaba el mundo. El mundo entero fue testigo de la crueldad de dictadores como Hitler, Stalin y Pol Pot, cómo mataron a millones de personas, como Hitler mató a personas a las que consideraba como razas inferiores, en las cámaras de gas, como cientos de miles de personas en muchos países occidentales han sido esterilizadas a la fuerza o mueren solo porque estaban enfermas, discapacitadas o eran viejas. Todos saben que las personas fueron oprimidas y explotadas en todo el mundo debido a la competencia despiadada, que el racismo se ha convertido en la ideología estatal de algunos países y que algunas razas ni siquiera se consideran humanas, que ha habido conflictos, guerras frías y calientes entre comunistas y capitalistas, de derecha a izquierda. Un ateo que tiene una mentalidad evolucionista es realmente consciente de que un mundo basado en los valores morales de la religión ofrecería una vida mucho mejor. Sin embargo, decir, vivamos de acuerdo con los valores morales de la religión, no cambiará su ideología de repente y no se logrará el resultado deseado. En este punto, una buena explicación de la invalidez de la llamada teoría de la evolución socavará y destruirá la mentalidad que Harari describió en su libro y otros sistemas ateos. Probar el hecho de que las afirmaciones de la teoría de la evolución y de una vida que emerge de los procesos evolutivos no son válidas con evidencia científica, hará que todos se den cuenta de que el universo solo podría ser creado por un poder consciente. Cuando una creencia en Dios prevalece en una sociedad, los valores morales de la religión que constituyen el origen del amor, la calidad, la libertad, la democracia, el respeto y todo tipo de belleza impregnarán la sociedad. El mundo será así como el cielo en la tierra.